Déjenme orar rápido, si no se me van los nervios. Señor, te agradecemos tu misericordia, tu gran amor. Padre, permite que esta palabra no solamente podamos escucharla, sino ponerla en práctica, entender los principios y tus ordenanzas en Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo 5. Nos ha tocado dar varios temas sobre esta carta. Nos ha tocado hablar sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los ancianos. Y hoy nos toca algo muy práctico. ¿Ya lo tienen? Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Sí ya lo tienen? ¿Ya lo tiene, iglesia? Gracias. Ok, 5, nada más vamos a leer el 5, 1 y 2. Vamos a estudiar hasta el 17, pero vamos a leer solamente el 1 y el 2. ¿Vamos bien? Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como ¿qué? Como a padre. A los más jóvenes, como hermanos. A las ancianas, a las más jóvenes, con toda pureza. ¿Ok? Dentro de esta carta primera Timoteo le puse a esta enseñanza como relaciones y responsabilidades en la iglesia. Ok, la primera parte son las relaciones que hay dentro de la iglesia. No creo tardarme más de 45 minutos, así es que vámonos muy tranquilos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con primera Timoteo? Primero, ¿cuántos han sido heridos en alguna relación interpersonal? ¿Cómo? Ahora, ¿cuántos han herido en una relación interpersonal? Todos, ¿no? Ahora, más allá, ¿cuántos han sido heridos dentro de la iglesia? No, nadie levanta su mano por pena, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia hemos sido heridos y dentro de la iglesia también hemos herido, ¿no? Entonces, las relaciones interpersonales tienen una situación que está compuesta por personas que somos, ¿qué? Imperfectas, pero que estamos conviviendo. Algunas personas, por ejemplo, llevamos 25 años de casados. Imagínense cuántos problemas hay en 25 años con gente que es totalmente imperfecta y pecadora y que es orgullosa. Por consecuencia, hay problemas. ¿Cuántas personas estamos aquí? Alrededor de 40, 50 personas. Y cada una piensa de manera diferente, con situaciones diferentes. Entonces, ¿puede haber problemas entre nosotros? Sí. Ahora imagínense a Timoteo en una iglesia donde está siendo puesto como pastor, un pastor joven de cerca de 40 años, un chavorruco de 40 años, que está llegando siendo impuesto por Pablo para arreglar situaciones que estaba pasando con algunas mujeres y con algunos hombres que estaban enseñando. Imagínense que a ti te pongan como líder de este tipo de personas. Estaba hecho un relajo. Y en medio de eso, Timoteo que tenía que tomar control de la iglesia. Y entonces ya pasamos algunos trechos de 1 Timoteo y empieza con esto, con 1 Timoteo 5:1. Pablo empieza a brindar consejos a Timoteo para manejar relaciones ¿qué? Sanas. ¿Va a haber problemas? Sí, sin lugar a dudas. ¿Aún en medio de nosotros hay problemas? ¿Sí o no? Sí. No debemos de tenerle miedo a las situaciones que pueden pasar a nosotros como iglesia. Puede haber diferencias entre nosotros. Es más, no se rasguen las vestiduras. Puede haber diferencias entre tú y el pastor. Pero de eso a que haya pecado dentro de la iglesia y no se sanen esas relaciones es muy diferente. ¿Sí vamos bien? ¿Puede haber diferencias? ¿Puede haber problemas? Pero el reto es sanar las relaciones. Esa es la clave. Y Pablo lo que está haciendo aquí es enseñarle a Timoteo cómo empezar a tener unas relaciones sanas. ¿Vamos bien?
Principios para dirigirse a diferentes generaciones. ¿Cuántas generaciones vimos en el texto? O géneros. Primero vimos a quién, a los ancianos, después a las madres, después el puente ya llegó a nuestra mente. Vamos a ver, primero a quién, a los ancianos, después a los jóvenes, después a las madres, ¿no? A las ancianas y al último a las jóvenes, ¿ok? Entonces, les digo todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que tenerlo fresco en nuestra mente. Ahora, dice, hacia los mayores dirígete con respeto y con exhortación, pero dice en el 5.1, fíjense su texto, no reprendas con qué, con dureza al anciano. La palabra que está ahí para la dureza es epiplexias. Y esta palabra es muy fuerte. Implica una reprensión dura que puede provocar una herida. Se asemeja a la imagen como golpear con un martillo. Si yo vengo y golpeo con un martillo al piano, ¿qué pasa? Lastimo, dejo una herida. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, cuando tú llegues a exhortar o llegues con una persona mayor, debes de tener cuidado en esto, en no provocar una herida en el alma de esa persona. Y estos principios que vamos a ver de aquí también los tenemos que aplicar dentro de nosotros como iglesia y dentro de las relaciones que tenemos, ya sea como esposos, como hijos, como padres. Lo primero que tenemos que revisar cuando yo me acerco a alguien a exhortar es importante. No voy a tomar señorío de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la razón, lo que importa es imponer mi razón. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no tienes por qué ser epiplexis, es decir, duro o tajante. Hay muchas veces que tenemos la verdad de nuestro lado y por cuanto tenemos la verdad de nuestro lado, creemos que nos da autoridad para ser tajantes y dañar a la otra persona. Lo que Pablo está invitando aquí a Timoteo es, ten cuidado, no porque tengas la verdad o porque sea lo correcto lo que tú piensas, te da derecho de dañar a la otra persona. ¿Cuántas cosas no nos hubiéramos evitado con este tipo de comentario? Quizá muchos. En particular, qué bueno que no está aquí mi mamá. Bueno, sí quisiera que estuviera, pero sí la va. ¿Qué tal si la ve? Hace, bueno, y tampoco mi hermana. Hace 6, 7 meses hubo una situación en familia y mi mamá, yo sentí que me estaba cubriendo algunas cosas y no me decía las cosas y me enteraba por terceras personas. Y llegó un momento donde yo me frustré y me desesperé y fui muy áspero con ella, pero áspero. Y llegó el momento donde yo sentí que la herí. Yo sabía que yo estaba bien. Yo sabía que yo tenía la razón. Yo sabía que lo que estaba diciendo era lo correcto, pero la forma la forma en cómo yo lo estaba comunicando era totalmente erróneo. ¿Me justificaba tener la verdad y la razón? No. Entonces hay algo más importante. ¿Qué quería tener? El reconocimiento de saber que yo era mejor que ella. Y tuve que pedir perdón. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Y lo que está invitando Pablo aquí es a un Timoteo que es joven, que aunque tengas la razón y tengas la justificación, es importante saber.
cómo vas a comunicar esa verdad sin dañar a la otra persona. Es difícil porque somos pecadores, pero tenemos a Cristo de nuestro lado. Amén. Ok, evitar la reprensión que hiere y priorizar, este es algo clave. ¿Priorizar qué? El bienestar del otro. Esto es algo que nos debemos de quedar grabados en toda relación interpersonal, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra familia, debemos entender esto, que aunque haya un problema y tenga la razón, tengo que priorizar el bienestar del otro. Entonces, imagínense a Timoteo, siendo un joven de 40 años, tener que exhortar a hombres que estaban enseñando una mala doctrina y que estaban poniendo de cabeza a la iglesia, tenerles que exhortar con cierta disciplina, pero sin dañar a la persona. Cuando mis hijos estaban pequeños, y recuerdo que el hermano Fer nos daba esa enseñanza en la escuela para padres, hay veces que nosotros estamos frustrados y nos pasamos de disciplina, ¿no? Bueno, los primeros, el primero y el segundo, el tercero la goza más, y de eso el primero y el segundo me dicen a mí también, igual que a Fer. Es que no lo tratas igual que a mí. No, no. Ya aprendió uno más. La cuestión aquí es que muchas veces en nuestra necesidad de que o frustración queremos tener la razón y queremos que se haga lo correcto, pero las formas en cómo lo pedimos y cómo se hace importa y mucho, y muchísimo. Esposas, esto es de mi cosecha, no está ahí. Es importante cómo transmiten las ideas a su esposo. Esposos, es importante cómo transmiten las ideas a sus hijos. Hijos, es importante cómo se comunica con los papás. Y nosotros como papás es importante cómo nos comunicamos con nuestros hijos. ¿Vamos bien? El principio número 1 es priorizar el bienestar del otro. Fíjense lo que dice ahí más adelante, 5.1. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien, ¿qué? Exhórtalo. La palabra que está ahí es parakalai, que dice que es acompañar. No lo sobajes, más bien que acompáñalo. Mira, esto es así. Yo recomiendo, yo sugiero, yo pienso que esto podría ser mejor. Es decir, tener un acompañamiento de tal manera que los dos vayan caminando hacia la verdad que es lo correcto. Porque si nosotros solamente lo dejamos en exhortación y en regaño, vamos a provocar dureza. Lo importante es acompañar en ese proceso de disciplina. ¿Vamos bien? ¿Sí, iglesia? Ya falta poquito, no se apuren. Vamos a la siguiente generación. Hacia los jóvenes. Dice a los más jóvenes, ¿como a qué? Como hermanos. Debemos tratarnos como fraternos bajo las mismas condiciones y problemáticas. En el contexto de Timoteo, que tendría 40 años, se enfatiza la amistad entre hombres. ¿Amistad entre qué? Entre hombres y hombres de esta iglesia. Es importante tener un amigo cristiano, de la edad que tengas. Si tienes 18, 20, 40, 50, 60, es importantísimo tener un amigo. En particular, los hombres batallamos muchos con el sentirnos o hacernos vulnerables, el abrirnos, el pensar que me van a juzgar. Un hombre tiene que atreverse, un hombre cristiano, tiene que atreverse a abrir su corazón y conseguir un amigo cristiano. Ese amigo cristiano le va a fortalecer y le va a animar. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, aquí exhórtalo como alguien igual a ti. No que tú seas mayor, sino que ese hombre va a estar pasando por circunstancias y luchas que en algún momento tú ya pasaste o podrías pasar. Como alguien fraterno, como alguien igual.
Un hombre que no tiene un amigo cristiano dentro de la iglesia se ve ahogado en circunstancias de vida. Es muy seguro. Ciertamente hierro con hierro se aguza, sí, puede provocar un crecimiento, pero es importante que haya ese acompañamiento entre un hombre cristiano y otro hombre cristiano y juntos puedan orar y puedan confesar su pecado, porque eso es algo importante, pero también animarse y también sentirse vulnerable y decir, ora por mí, necesito que me ayudes en esta parte. Es importante. Los hombres batallamos con esta situación de abrirnos. Bueno, hoy la generación más abajo que mí es, más abajo que yo es como que más abierta y veo que no batalla con eso, pero en particular tengo 47 años y al menos hay algunos de mi edad que podemos estar batallando con eso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que debe tratarlo como hermanos y debe de invertir en amistades que sean, ¿cómo? Saludables. Una iglesia que tenga hombres fuertes va a tener familias fuertes. Una iglesia que tiene familias fuertes va a ser una iglesia fuerte. ¿Vamos bien? Ahora, para los hombres jóvenes, Pablo le dice a Timoteo, dice, a las jóvenes trátalas ¿con qué? Abusados, hombres o chamacos jóvenes. La relación, no está aquí mi hijo, el mayor, ¿verdad? He platicado con él y le he comentado alguna situación. Le digo, cuidado con que dañes el corazón de una hermana. Cuidado, porque eso jamás se va a reparar. Tú tienes que ver a las hermanas o a las jóvenes como hermanas. Y algo importante, debe haber pureza. El ingrediente para tener una relación correcta entre hombre y mujer dentro de la iglesia es que el corazón del hombre debe tener pureza para tener esa relación. No para empezar una amistad para ver si quiero con algo, pero así empieza con una y empieza con otra y empieza con otra. Olvídate, estás dañando tu corazón. En una relación entre hombre y mujer siempre debe haber pureza. Lástima que hay pocos chavos aquí, pero bueno. Les platico, hace como, bueno, algún tiempo, platicaba con un hombre que tenía ya cierta edad y tiene una relación con alguien y no pecaron sexualmente en la relación. Y llegó el momento en que alguien les decía, sabes que como ya llegaste a tal grado, tienes que casarte ya, porque no hubo pureza en la relación. Y le digo, no, están equivocados. El casarse no es el remedio. El remedio es tener una relación pura en medio de eso que está pasando. Eso es lo que va a sanar tu corazón y el de ella. Y entonces van a poder tener una relación correcta. No es casarse para tapar un pecado, es tener una relación pura para caminar conforme a lo que Dios quiere. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe tener pureza. ¿Qué habla de la pureza? Un control mental y conductual. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, hasta aquí las primeras relaciones. Ahora, lo que sigue del 3 hasta el 17 es muy complejo, porque habla de las viudas. Y esto va a facilitarnos, fíjense, ¿eh? Les hicimos un cuadro. Sencillito. ¿Qué es sencillito? Fíjense, me regreso, si no van a empezar a leer. En esta iglesia había una situación que había mujeres que eran viudas.
Ajá, pero había viudas de diferentes estratos de edad. Había viudas que se quedaban viudas muy jóvenes y había viudas muy ancianas. El problema está en que en cuanto a la tradición judía, en cuanto enviudaba, no había sostén o soporte dentro de esa familia. Entonces lo que Pablo empieza a hacer es a regular cómo se le debe de ayudar a las viudas. Pero hay, perdón por la expresión, pero hay de viudas a viudas. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando nos tocó hablar sobre las mujeres en los primeros capítulos? ¿Cómo eran esas mujeres? ¿Cómo llegaban? Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo llegaban? ¿Cómo llegaban arregladas al servicio? Llamativas para conseguir a qué? Una pareja, ¿no? Entonces llegaban viudas despampanantes, ¿no? Para ver si agarraban algún sugar daddy por ahí. De repente llegaban y empezaban a hablar entre ellas. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, primero, vamos a ver el tipo de viuda, cuántos tipos de viudas hay dentro de la iglesia y cuáles son las que tenemos que apoyar. Y dos, ordenar cómo se debe de manejar la viudez dentro de la iglesia. Pero para eso no nos compliquemos. Fíjense, el cuidado de las viudas, del 3 al 16. Característica, dependencia o qué? Esperanza. Las viudas a cargo de la iglesia y las viudas en la comunidad. ¿Y con qué? Familia. Uno, versículo 5 dice, han quedado solas y ponen qué? Había unas viudas que habían quedado solas, pero hacían algo. Ponían su esperanza en Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. ¿Alguien lo quiere leer? 5:5. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Cómo sabemos que es alguien que tiene su esperanza en Dios? ¿Cómo sabemos según el texto? Está suplicando de noche y de día, ¿no? ¿Se acuerdan de la viuda Ana de Lucas? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Vamos a Lucas mejor. No traigo listo el pasaje, pero Lucas 2:36. ¿Ya lo tienen? Lucas 2:36. Dice, y había una profetisa, ¿cómo se llama? ¿Hija de quién? De la tribu de Aser. Ella era de edad, ¿qué? Muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los, ¿qué? 84 años. Es decir, vivió 7 años casada y después nada hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. ¿Vamos bien? Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es, hay viudas que quedan y ponen su esperanza en Dios, pero hay otras que tienen sus hijos o nietos y ellos deben de cuidarlas. Estas personas estaban solas. No había ni hijos, no había parientes cercanos, quien se pudieran ocupar de ellas. Pero había, en este caso, hijos o nietos que podrían cuidarlas. Fíjense lo que dice el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar qué?
piedad. ¿Ya lo tienen? Primera Timoteo 5:4, ¿ya lo tienen? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces, aquellos que tenemos oportunidad, que tenemos padre o madre y están viudos y que tenemos oportunidad de apoyar, esto es algo que es agradable al Señor y nos tenemos que ocupar de su cuidado, igual y hasta de su manutención, porque esto es lo que agrada a Dios. ¿Vamos bien? Ahora vamos al segundo, estilo de vida. Perseveraban en súplicas y oraciones de qué? De noche y de día. Y aquí entramos algo grueso. Versículo 6, vamos a leerlo. Pero la que se entrega a los placeres, ¿qué? O sea, había viudas que alegres, había viudas alegres, aún viviendo está. Fíjense qué palabra utiliza Pablo. Se entrega a los placeres, es la palabra espalatao, y es una vida frívola y superficial. Había viudas dentro de la iglesia que le gustaban los lujos. Lo del sugar daddy de hoy es lo mismo que está pasando en esta iglesia hace 2000 años. Chavas que se están dando a hombres para que les compren la vida que ellas quieren y que ellas necesitan según ellas, es algo que estaba pasando ya en esta iglesia. Pero la particular es que eran viudas. No había, pero estas mujeres iban a la iglesia, profesaban según ser cristianas, pero lo que buscaban era tener un plan de vida que fuera lujoso, que llenara su expectativa. Entonces estaba siendo totalmente egoísta. ¿Vamos bien? Ahora, el estado civil. ¿No menores de qué? De 60 años. Aquí le pueden tomar foto al cuadro y ahí van a ver los textos. Había viudas que eran más jóvenes y sus deseos las llevan a querer casarse de qué? Pues si están chavas. Es normal, es natural. Vamos al versículo 11, ¿qué dice? Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes porque cuando sienten qué? ¿Deseos qué? Sensuales. Es natural. No es que Pablo diga, ay, no, se persine, no. Al contrario, Pablo sabía que eso podía ocurrir. Y dice, mejor que ellas, vamos a verlo más adelante, se tenían que casar, mejor cásense, rehagan su vida. Pero las viudas de 60 años son las que se deben de ocupar dentro de la iglesia. ¿Vamos bien? Este cuadro nos está ayudando. Obras y conducta. Esta mujer era testimonio de buenas obras. Versículo 10, cría hijos, es hospitalaria, socorre afligidos. Versículo 13, ¿cómo son las otras? ¿Cómo son? Después, esta palabra chismosas en el original habla de algo que hace mucha espuma. Burbujas, por eso dice, son chismosas. La otra ni les cuento. ¿Son qué? Entremetidas. O sea, había viudas que eran una ficha. Jóvenes, con deseos sensuales. Y aparte eran desocupadas, chismosas, entrometidas y hablando de lo que no. Le tiraban a Timoteo, le tiraban a Pablo, le tiraban y pasaba la otra y la chismorreaban o sea, durísimo. Vean cómo las relaciones interpersonales dentro de la iglesia se debe de tratar con muchas pinzas. Y Dios le tiene que dar mucha sabiduría al pastor para saber manejar 40, 80 diferentes caracteres diferentes y luego todavía sumarle este tipo de personas. ¿Vamos bien?
Entonces, yo cuando me di cuenta dije, o sea, ¿cómo es que dentro de la iglesia puede haber gente ociosa o desocupada? Y que en lugar de que estén ayudando, orando, lo ocupan para meterse en la vida de las personas. Increíble. Chismosas, o sea, a ver si no me vetan de aquí, pero Pati Chapoy, ¿no? O sea, está en la vida de los demás. Ella gana su vida viviendo y hablando de los demás. ¿Cómo es posible? Y creemos que eso es bueno. ¿Y cuánta gente, cuánta mujer no sigue a esa persona creyendo que es correcto? Pero realmente lo que está haciendo es chismosa, entremetidas, o sea, se meten en la vida de las personas, interfieren en la vida de las personas, interfieren en las relaciones, hablando lo que no deben. La última responsabilidad, la iglesia debe honrarlas y sostenerlas si no tienen a nadie. La familia creyente debe de mantenerlas, no la iglesia. Vamos a leer un pasaje que es importante. Vean el versículo 8 y está en este contexto. Vamos a entenderlo de forma correcta. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué está hablando? De los hijos o de los nietos que tienen la posibilidad de ayudar a las viudas y que no lo hacen. En este contexto está este texto. Entonces aprendamos, siempre se ocupa para este texto para decir, no, el que está dentro de la iglesia y que no procura para su familia es un incrédulo. No, no, no. En el contexto correcto es hombres o mujeres que son nietos, sobrinos, hijos directos y que pueden sostener a la persona viuda y no lo hacen, es peor que un incrédulo. ¿Sí se entendió el texto? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno, bien, ya esto es como una clase ahí rápido. Ahora, vamos a ver cómo afecta el hecho de que la iglesia se ocupe de las viudas. Y lo vamos a ver a través de una sola persona, no más. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 36. ¿Ya lo tienen? Dice, había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo? Tabita, que traducido al griego es Dorcas. En total que no le entendemos a ninguno de los dos nombres, pero la traducción es, su nombre es Gacela, ¿ok? O sea, ni a Tabita ni a Dorcas le entendemos, pero su nombre traducido sería Gacela. Esta mujer era rica ¿en qué? ¿En dinero? En obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las que viudas lo rodearon llorando, mostrando las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, al ver a Pedro se incorporó. Él dio la mano y la levantó y llamándolo a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, que era curtidor. Esta palabra es importante, que era abundante en buenas obras. ¿Para con quién?
¿Para las qué? Para las viudas. ¿Pero qué hacía por las viudas? ¿Qué le presentaron a Pedro? Dos palabras utiliza ahí. Túnicas, fíjense lo que dice. Ya me perdí. Gracias. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos cuando llegó al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando las túnicas y ropas. ¿Por qué utiliza dos palabras ahí diferentes para ropa? Porque la palabra túnicas habla de la ropa interior que utilizaban las mujeres. Y la palabra ropa habla para vestidos exteriores. Lo que hacía Dorcas era estar con las viudas y les daba y les confeccionaba ropa interior para las viudas y aparte las vestía. Quizá y tú no veías, pero veías una viuda que estaba vestida totalmente por Dorcas. Ella pasaba tiempo con ellas, daba su vida a las viudas. Pero imagínense cómo es que las viudas le enseñan su ropa interior a Pedro, pero le decían, esto es lo que ella hacía por nosotros. Esto, algo que es tan íntimo, ¿no? Tan necesario. ¿Cómo es que una mujer impactó de tal manera en la vida de esa iglesia que Pedro pide un milagro y le dice, Tabita, levántate? Y en ese instante la viuda revive. Bueno, Tabita resucitó. Cuando la iglesia pone en el centro a las viudas y a los vulnerables, y entonces se empieza a dar ese tipo de detalles. Hay una obra sobrenatural que está fluyendo dentro de la iglesia. Eso es mostrar amor por los demás. Eso es darse, no solamente el hecho de tener una economía, sino es el hecho de manifestar el corazón mismo de Cristo. Dios es el que cuida a las viudas, ¿no? Dios mismo. Es el corazón de Cristo estar con las viudas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tener esa misma actitud. Entender que ese es el corazón de Cristo hacia la iglesia. Pero algo más importante, dice la Biblia que nosotros no nos debemos de cansar de hacer el bien y mayormente a los de la familia de qué? De la fe. Nosotros debemos de hacernos bien entre nosotros. Debemos de procurar hacernos el bien. ¿De qué manera? De muchas maneras. Orando, ayunando, visitando, siendo amigo, ofrendando, eh, un texto, fortaleciendo. Hay tantas cosas, acompañando, pero lo importante es que la vida de iglesia debe de palparse entre nosotros. ¿Vamos bien? Habrá relaciones que reparar, como empezamos en un principio. Y aquí como iglesia debemos entender un principio. Si nosotros no reparamos las relaciones que tenemos dentro como iglesia y dentro de nuestra familia, no vamos a poder avanzar. No podemos estar distanciados. No podemos estar en la misma iglesia y separados. Hay relaciones que hay que reparar. La carrera de la fe no se corre solo. Timoteo necesitaba la iglesia y la iglesia necesitaba a Timoteo. Era forzoso. No habría pastor sin iglesia, ni habría iglesia sin pastor. ¿Vamos bien? No se puede correr solo la vida de la fe. La iglesia, importante, acompaña, sirve y restaura. La iglesia tiene que acompañar, servir y restaurar durante toda la vida del cristiano. Siempre. La iglesia a través de las relaciones sanas y responsabilidad mutua actúa como el cuerpo de Cristo. Somos el brazo extendido del Señor hacia los más vulnerables. Vale la pena vivir la fe
acompañados y en servicio mutuo. ¿Vamos bien? Les dije que 7:25 terminábamos y les tomé el tiempo. Vamos a ponernos de pie.